experiencia, tu vida desde el principio. ¿Dónde estudiaste? Desde el principio. Bueno, soy cuencano. Creo que ya no se nota mucho, pero... Se nota poco, pero ya no tiene el acento. Por razones familiares salimos a vivir en los Estados Unidos hace muchos años. Yo crecí en los Estados Unidos, hice mi colegio, mi universidad allá. ¿Dónde estudiaste la universidad? Estudié en Florida International. No. Y en los comienzos de En los comienzos de esa universidad. Y luego me especialicé en, bueno, estudié economía y en esa época estudios latinoamericanos. Creo que siempre tuve el deseo de regresar y de buscar la forma de hacerlo en algún momento. Mi familia íntima, mi núcleo, se quedó en los Estados Unidos. En realidad yo soy el único acá, mis padres todavía viven, por suerte. Y tengo todos, mis dos hermanos, que tengo dos hermanos menores, viven también en los Estados Unidos. Entonces, entre chiste, cuando hablan soy de los primeros que salieron del país y creo también de los primeros que regresaron en su momento. Me casé con cuencana por coincidencia también, entonces eso ató el hecho de regresar más rápido que quizás se hubiera dado. Esto se ató a Citibank y entonces ya la figura se fue dando y entonces empecé a trabajar con Citibank acá. ¿Cuántos años trabajaste con Citibank? Con Citibank 10 años. ¿Le reportabas a Nicolás Landes? Trabajé con Nicolás, te cuento, lo que pasa es que yo con Citibank entré a Guayaquil. Nicolás era el jefe del país en ese entonces no trabajé directamente con él porque ya en ese momento, año 82, 83 quizás, es cuando Nicolás dejaba el Citibank y empezaba a hacer su incursión en otras empresas. Primero en Universal, que es lo que le llevó a Popular. Entonces yo entré en... Yo no sabía que Popular le ha comprado, entre otras cosas, a la abuela de mi mujer. Popular. A Germánico Pinto. Popular era de la familia Pinto y la familia Vallejo. La familia... Ellos eran los accionistas principales en su época del Banco Popular. Sí. Entonces vine a Guayaquil, año 82. Esto es justo ya la entrada a la democracia, que ahora se está conversando mucho. Osvaldo Hurtado acababa de hacerse cargo del poder, porque 81. Esto fue justo en esa época y empezaba todo el tema de esa primera crisis. Ahí viniste a trabajar acá. Ahí vine a Guayaquil en un esquema en el que fuimos varias personas contratadas para fortalecer el sitio en Guayaquil por la gran cobertura de crédito que tenía Citibank en dólares en su momento, y esto echaba la securitización. Entonces la crisis del país fue una crisis profunda. Muchas empresas no pudieron cumplir las obligaciones por el diferencial cambiario que se generó en las devaluaciones de 25 a 32, a 64, entonces fue importante. Entonces estuve ahí una primera... Un dólar desde el 72 a ese tiempo, desde el 18 a 25, no había subido más. Así es, y enseguida deslizó a 32 y después ya siguió. Es una experiencia, digamos, de ser mitad gringo quizás en ese momento, a llegar a una realidad diferente, pero bueno, fue una experiencia invalorable porque viví una crisis muy importante, una crisis en la que hubo de todo. Y también, pues, dentro de la crisis había empresas muy buenas, porque no todo era malo, ¿no? Siempre las crisis tienen los dos lados, pero la gente, o a veces mirando en retrospectiva, no le ven la parte buena. En ese momento, pues, había una mezcla de un grupo de clientes corporativos muy buenos y buenos para la industria nacional, que seguían creciendo. Que había que ver la forma de sostener. Pues había que manejarlo uno y lo otro. Luego de eso,
con Citibank cumplí el ciclo ahí y vine a Quito. Entonces vine acá en el año 85, ¿sí? 85, mediados de 85 quizás, cuando Citibank decidió designar a este país como país de banca de consumo. Entonces estuve encargado con el equipo de montar banca de consumo acá. Entonces también tuve esta otra gran experiencia de montar un negocio nuevo en el país, crecimos oficinas, sucursales, hasta cierto momento, que luego entramos en la segunda crisis, que fue la crisis de las deudas. Esto ya es hacia el año 89, entramos con los problemas de deuda externa y demás, y igual, cumpliendo ciclos como suele darse en las corporaciones, me fui a Panamá. En Panamá me hice cargo del negocio en un momento también crítico, parece que he vivido de crisis en crisis, pero este era el final de Noriega en Panamá. Entonces mi rol era... ¿Te fuiste a vivir a Panamá? Me fui solo porque no había cómo llevar a la familia, entonces era un trabajo de ir y venir. Mi familia se quedó aquí en Quito. Sacrificado. Sí, y estuve... ¿Cuánto tiempo hace? Estuve un año y pico, año y medio, porque lo que básicamente había que hacer era reducirle la exposición de Citibank lo más rápido posible, preparándose para lo peor, sin saber qué es lo que venía, pero definitivamente ya se recuperación. Bueno, no, pero primero vino el shock. La invasión americana. Para capturar a Noriega, toda la parte compleja de la revolución allí, se vivió temas muy difíciles de seguridad, de confrontación, el ejército en la calle, etc. Entonces, pero bueno, logrado eso, y como lo que tenía que hacerse es prácticamente dejar un Citibank reducido a la mínima expresión. Sí, en algo, entonces me fui a México. Y en México estuve con un negocio muy grande ya, México regresando de la nacionalización de la banca a la apertura. Esto ya es de año 89. Empezaron a la reprivatización de los bancos y comprar los bancos. Entonces Citibank era el único que no fue nacionalizado en el tema de los 8 o 10 años antes. Entonces Citibank estaba también ahí dormido, pero apenas se autorizó, Citibank empezó a crecer. Entonces hubo un gran empuje para darle crecimiento a Citibank, y para esto ya cuántos años entre medio, mis hijos estaban más grandes, mi primera hija casi edad universitaria. Citibank me propuso hacerme cargo de un puesto a nivel de división bien importante en Latinoamérica, pero la base en ese entonces de Latinoamérica era Río, y te estoy hablando de Río del año 92. Entonces ya decisiones familiares, dijimos hasta aquí llegamos, más bien veamos volver aquí. Así es que aquí aterrizamos en el 93 y a empezar a ver qué es lo que nos deparaba del futuro. 93 estaba Sixto había ganado, y agosto del 92 la fórmula se veía como una apertura, volver a un país que podría ofrecer oportunidades, generar empresas y demás. Incidió en la decisión familiar también, porque si no hubiese sido quizás otra ese momento. Pero bueno, ahí vinimos acá, y desde ahí estoy ya permanente acá en el Ecuador, ya como fijo, ¿no? Entonces ya son bastantes años. Sí, no, ya 93, ya llevo más tiempo ahora sí ya acá que fuera en total. A ver, entonces ahí este es el pleno, digamos, resurgimiento de quizás de ¿Siempre te apasionó la banca? Siempre. A ver, cuéntame. Mi papá fue banquero. Ya, tu papá fue banquero. ¿Vos eras de los que de chiquito jugabas con la caja registradora, que eras banquero? No, curiosamente no. La banca, de lo que me acuerdo, con mi papá era una banca, ¿qué te digo? Pues esta banca tradicional, el Banco de la Suárez. Yo me acuerdo de pequeño ir a ver cómo funcionaban los counters
bajitos, sin protecciones de vidrio, sino totalmente uno a uno. Tenías el anotador, el recibidor, el anotador y el pagador para el proceso de pagar un cheque. Tres libros grandes de anotar las cuentas. Y luego hacer el cuadro y control, claro, todo el día. El requisito básico para ser banquero era tener buena letra y no necesariamente saber nada. Tenías que escribir a mano. Luego la evolución a las primeras máquinas ya de quizás las de huequitos, ¿no? Y luego la gran evolución tecnológica que ha cambiado la banca importantemente y el resto de temas. Pero yo, al estudiar economía, yo estuve en los Estados Unidos, hice un programa de estos de management training, saliendo de la universidad por 2 años en una empresa financiera, no es exactamente un banco. En esta época existían en el sur de la Florida las savings and loans, que eran más grandes que los bancos. Entonces, en una de las más grandes del sur de los Estados Unidos, me reclutaron de la universidad y yo hice 2 años de un entrenamiento general con esta empresa. Entonces, desde ahí ya como que me enrolé a... La realidad es que yo no hubiese sido banquero si no me hubiera casado. Ese es un tema bastante personal. Porque tuve una beca para hacer un posgrado en la Universidad de Texas, pero una beca en economía latina. Como te cuento, yo tuve economía y hice un major también en estudios latinoamericanos. De esa época que tenía toda la revolución económica latinoamericana, o sea, Brasil resurgía, todos los cambios de sustitución de importaciones. Toda esa cosa, la CEPAL comenzó. Estás hablando de la universidad en 76, o sea, hay que ubicarse en esa época. Tenía esta beca para irme a Austin, pero en economía, o sea, era economía de desarrollo, macroeconomía y demás. Pero ese se da así la vida, ¿no? Conocí a mi actual esposa Genoveva y entonces... La actual y la única. La única cambió la vida. Pero cuando se dice actual parece que no. Actual porque sigue siendo vigente. Si me oye me pega. No ha perdido la vigencia. Entonces, cambió. Esas son estas puertas y ventanas que uno tiene que tomar en su momento. Y dije, no, ya. Entonces, obviamente, obligado a producir. Por eso me metí a este management training en vez de irme a hacer. Claro, ya había que. Además que ella vivía acá. La conocí en Miami, pero vivía aquí en Cuenca. Entonces, el noviazgo había que pagarse los pasajes. y el teléfono. Pues un noviazgo costoso. Claro. Entonces había que producir definitivamente. Pero ahí me encarrilé en la vaca, esa pregunta era buena. Entonces aquí en el Ecuador, a ver, hicimos varias cosas al comienzo. Hoy ya mirando hacia atrás, pero uno de los temas que se dio fue la apertura del mercado de valores. No sé si se acuerdan, pero no había una ley de mercado de valores. La reforma de la ley de instituciones financieras se dio también, pero había un enfoque en el lado del mercado de valores. Entonces, igual por los contactos banqueros, fuimos con otros amigos en ese momento, trajimos la primera calificadora de riesgos, que es la actual rating, Fitch. En su momento era Bankwatch. Les convencimos en que el país tenía su apertura, mercado libre, íbamos a y trajimos en sociedad la primera calificadora, sin que era exigencia en ese momento, pero era un elemento crítico para estar aquí en una apertura de mercado. Entonces conformamos esa empresa, comenzó aquí en la torre B de la previsora. ¿Ahí trabajabas tú? Ahí monté la maestra. ¿Tú la dirigías? Yo la monté, era parte del comité de calificación, de lo que empezaba a darse, entrenarse con esta gente en cómo mirar las calificaciones, estructuraciones, posibles emisiones. Emisiones de obligación. Claro, entonces siempre en esta inquietud, ya con esto,
apareció la oportunidad de juntarnos con otros amigos y socios en ese momento, que también coincidieron, que salieron de diferentes bancos, coincidimos acá, y yo tuve la oportunidad de que en Cuenca me vendían una empresa financiera muy pequeñita, era una empresa de leasing. Entonces, finalmente la compré y la traje a Quito. Esa empresa pasó por la transformación de lo que eran las intermediarias financieras y se convirtió en la financiera que luego fue Banco Acervado. Claro, y tú fuiste a Acervado. Entonces yo fui de socio de Acervado. Yo fui director, gerente, digamos, de Acervado. Y o sea, tú eres del grupo de los accionistas. sí, claro. Tú, Iván Nieto, Iván Andrade y Juan Carlos Arias. Juan Carlos Arias y Iván Andrade. Los cuatro. Y por igual. Por igual. Ah, chévere. Entonces ya metiéndonos en el mundo financiero, también teníamos una casa de valores. Te cuento la anécdota, gracias a eso soy empresario. Yo siempre les agradezco al Iván cada que me veo. Porque cuando compró, yo era gerente de crédito. Yo era gerente de crédito de Inversplan. A los 24 años era gerente de crédito de Inversplan. Y esos 25. Y esos compraron absorbieron Inversplan. Bueno, yo ya salí. Tú ya saliste, justo absorbieron Inversplan. Y en ese momento me acuerdo que la gerente de crédito, la persona con la que me tocaba competir ese puesto era con la hija de la Arteta, con la Lucía Arteta, que estaba de gerente de crédito ahí. Yo salí en ese. Entonces, pues yo decidí salir y de ahí empecé a trabajar independientemente y me puse lo que ahora tengo. Claro. ¿Desde ahí? Por suerte. Si no, capaz seguía de banquero. Para mí más me gusta lo que hago ahora. Claro. Es de gusto. Aún no tienes. Pero bueno, digo, se va dando. Sí. Uno quizás a veces propone, pero el destino Pero el destino te va propone. moviendo. Yo no me imaginé nunca tener una línea editorial como Claro. jamás. Entonces, ahí había conflicto de intereses con la calificadora de los riesgos, por obvias razones. Claro. Habíamos pedido ya a Patricio Baus que se integre por los otros antes, y al final lo que hicimos es ofertarle que él se quede con ese negocio para evitar el conflicto de interés, y por eso Patricio Baus Ahora quedó es lo que es la calificadora. Pero ya está bien olvidado que ese es uno de los temas que hicimos o que hice, quizás parte de eso en su momento. Entonces, hace momento tú has sido empresario, has sido banquero, has tenido inversiones propias como emprendedor. Buscar cosas, sí. Tienes me ha gustado contribuir, o sea, realmente yo creo que es crecer, construir, generar, yo creo que la satisfacción es la única que te lleva. ¿Ya has tenido algún momento muy difícil? Fue difícil el separarme de los socios de Acervado, fue una situación difícil en su momento. ¿Por qué? Porque profesionales de ese momento, el tener diferencia de opiniones te daba mucha inseguridad, porque además no tenías una bola de cristal para producir el futuro. Pero te estoy hablando ya esto año 96, 97, cuando la crisis de la financiera ya se dio. Siendo 4 ejecutivos tan importantes los accionistas, ¿cómo manejaban el gobierno de Acervado? Claro, nos dividimos roles. Juan Carlos fungía como gerente general y, bueno, acuérdate que Iván Andrade le propusieron de fue ministro. subsecretario, primero fue subsecretario del Mauricio Pino. Le propusieron quedarse en el Después se quedó de ministerio. ministro. Entonces él estuvo, digamos, a préstamo afuera, y entonces nos quedamos los tres. Ahí nos dividimos roles, porque tuvimos una casa de valores, Prime Casa de Valores en su momento, que fue muy exitosa. Entonces tuvimos roles, pero la crisis de las financieras se dio en el 96 en este periodo. La crisis, no es que, como te digo, no es que uno tiene la bola de cristal, pero al final, posiciones diferentes, pues me tomó a mí tomar la decisión muy personal de decir, yo no quisiera continuar aquí, y llegamos a un acuerdo amistoso y demás, pero
Ahí salí otra vez, digamos, A empezar. a ver qué había. Y el a ver qué había me puso en el camino muy rápidamente. Luego, y esto estoy hablando 97, ya junio, julio Cerca de la crisis del 97, me puso en el camino de MB Jaramillo Arteaga, que estaba con una orden fuerte de la Superintendencia de Bancos de capitalizarse porque había pasado la crisis, pero Eso la venía manejando los Alfaro. venía manejando los Alfaro, era con la familia Jaramillo, César Alfaro. César Alfaro. Pero definitivamente necesitaban estrategia, creo yo, básicamente para entender qué es lo que pasaba. Acuérdate que que había como más de 100 intermediarias financieras. Esa crisis dejó en menos de... Funcionaba muy en el negocio tradicional del trailer y el préstamo. No, pero quedaron en Sí, modelo. 20. De esas, las financieras importantes, que sigue siendo Diners, que Sí. monoproducto de tarjeta, es una financiera, sociedad financiera, era Proinco, y la tercera era Jaramillo Arteaga. Las otras, algunas todavía subsisten, pero digamos, esas eran las tres financieras grandes que había en el país en ese momento, que con nombres importantes, obviamente, se rozaban con los bancos en ese momento, ¿no? En el tamaño de los bancos. Llegamos a un acuerdo con los Alfaro para buscar esta estrategia. Firmarle a la superintendencia una carta de intención de cómo íbamos a llevar a cabo un plan no quiero decir de rescate, pero un plan sí de capitalización, de cambio de inyección de capital para el nuevo modelo. Exactamente. Esto es julio del 97. La crisis bancaria entra en el 98, afortunadamente en 98-99 esta financiera salió muy fortalecida porque no era banco. Eso es parte del destino también. Entonces, más bien la gente confiaba en esta marca, sobre todo Quito, ¿no? Una marca 8 años. 1910, la marca como tal. Esa fortaleza, salimos de la crisis muy fortalecidos. Pero la dolarización llevó a todo el mundo a cuestionarse qué hacía en el sector financiero, porque 25.000 a 1, los balances quedaron en dólares. El de la financiera, que era ya en ese momento la segunda financiera más grande detrás de la Diners. Imagínate, con la dolarización, si no me equivoco, eran 12 millones de dólares, el tamaño de activos. Activos del continente no había mucho. No continente, total activo, pero 12 millones de dólares en el año, bueno, unos 3. no, pues mucho menos, tiene que haber quedado $1 millón de dólares. No era nada, estaba casi. Pero diluido por el tema de las devaluaciones inmensas que se dieron y la dolarización que fue agresiva a 25.000 por 1. Entonces, era un borre y va de nuevo para entender qué haces en el sector financiero en dólares, ya dólares, con ese tamaño. Y con esos márgenes de dólares. Exactamente. Entonces, esta fue todo un periodo de ajuste y de decisiones importantes. Ahí entra Promérica al país. Yo busco a Promérica también por relaciones anteriores y le propongo a Promérica, sacrificando, digamos, mayoría en la empresa, pero buscando la realidad de un capital. No te quedaste como sí, nos quedamos. Me quedé y otros minoritarios. Pero buscar que hagamos un proyecto en dólares de llenar este vacío que quedaba. Acuérdense que los bancos más grandes del país fueron los que cerraron. Entonces había un espacio. Filambanco, Progreso, Filambanco, Previsora, Continental, Filambanco, los de los grandes, y de ahí 14 más, porque son como 16. Pichincha quedó de los grandes, y Guayaquil que estaba en crecimiento. Claro, bueno, ellos empezaron realmente a absorber carteras de lo que había y empezaron también por eso a crecer, y luego el crecimiento ya en dólares de todos. Entonces, ahí entra Promérica acá. En
realidad el día, a ver, con ese capital hicimos la compra de lo que fue el Banco de Colombia. ¿Sí? La familia Gilinski, que era dueña de Banco de Colombia Global, vende Banco de Colombia en Colombia y se queda con la operación local y la de Panamá, y le cambia de nombre a GNB, Gilinski National Bank, y así se llamó la operación aquí. Yo no me acuerdo de eso. Y la operación, bueno, y la familia Gilinski hoy es banquera muy grande, sigue con Panamá como un banco y tiene dos bancos grandes en Colombia. ¿Ah, sí? Pero quería salir del Ecuador por esas razones. Entonces nosotros hicimos la adquisición-fusión con Jaramillo Arteaga y por eso nos cambiamos a banco, y nos cambiamos muy rápido a banco en esa oportunidad que digamos ahí vi en el mercado, para cambiarnos ya ahí sí a banco rápidamente por poder tener cuentas corrientes básicamente. Entonces esa compra vino con sistema bancario, vino con esto, le echamos a funcionar inmediatamente y arrancamos Banco Jaramillo Arteaga el 1 de agosto del 2001. Ahí arranca esta historia de banco. En ese edificio, que es horrible. Que sigue ahí, que tú lo conoces. Cada club nomás se hace. Pero bueno, mira, como son las cosas de ese edificio, es de suerte. Es de suerte, sí. Ahí estamos estos últimos O sea, si ves 13 los años. edificios no puedes creer que le hayan comprado todo. Las apariencias de engaño. Tienen, bueno, ese edificio tiene 35 años. Construido por promoción de Jaramillo Arteaga y llevado allá, porque Jaramillo Arteaga antes estaba en la Además avenida de Colombia. servicio personalizado. Solo va uno por asesor. Más que un par. Sus ascensores están repotenciados, como se dice ahora. Hicimos una repotenciación, no les cambiamos íntegros. Sí, sí. El edificio ha sido de suerte además. Yo hablo de los anteriores. Claro. Entonces pasamos ahí, estamos primero como banco Jaramillo Arteaga tratando de sacar todo el valor de esa gran marca, la primera etapa, y desde el 2009 hicimos el cambio a la actual imagen corporativa, porque todo el grupo Promérica contratamos a Interbrand en su momento en el año 2008. Interbrand nos hizo todo un estudio y unificamos la marca como grupo a nivel ya regional. Entonces por eso cambiamos también acá en el 2009 y terminamos ahora el 2013. Somos el octavo banco del Ecuador, 827 millones de dólares en activos, y creo que con una imagen bastante bien posicionada, líderes en servicio, que consta aquí al programa de Ecos. Varios años, ¿no? 4 años seguidos de estos últimos 4 y un año anterior. Pre-crisis, no el año 2009, sino 8 creo. 8. Entonces esa ha sido la historia localmente. Promérica a su vez por fuera ha ido también creciendo, tiene 25 años de vida. Capital Centroamericana. Capital Centroamericana. ¿Quiénes son los dueños? Son varios dueños. El principal accionista es Ramiro Ortiz. Ramiro Ortiz es nicaragüense, digamos, de nacimiento. Igualmente tuvo la revolución sandinista que migró a muchísimos nicaragüenses a los Estados Unidos. Y su carrera es en el BAC International, que es el Banco Centroamericano. El BAC es el que me vendió esta oficina. Bueno, el BAC era dueño de esta oficina. El BAC. Trabajaba en Mosquera. Diego Mosquera. Bueno, el BAC era el banco grande latinoamericano y centroamericano en su momento. Fue el primero que creció. Ramiro era el presidente ejecutivo del BAC por muchos años. Hasta que también coincide, todo es destino, ya ves, Nicaragua regresa a la democracia. El gobierno sandinista sale y entra. Oscar Arias. No, Nicaragua entra la señora Chamorro. Gana las elecciones libres por primera vez luego de 18 años, una cosa así, o más la revolución. Y muchos nicaragüenses regresan en esto de Costa Rica. Y Ramiro y su familia regresan también allá, y es
más tiempo atrás, pero igual se abre la oportunidad de poner un banco y montan el banco que es Banco de la Producción S.A. Banpro se llama en Nicaragua, que es el primer banco que monta Ramiro, con un esquema de una idea regional, no una idea de tener un banco local, sino ya pensó en una estrategia regional. Entonces fue de a poco haciendo asociaciones entre el capital fuerte, digamos, mayoritario, pero con capital local y know-how local para lograr ese equilibrio. Y poco a poco, pues hoy somos 9 países, 9 bancos, que es el mismo esquema que se dio acá, ¿no? Esto ya en el año 2000, como te cuento, que fue parte de la misma estrategia de lanzarse. Es una apuesta de Ramiro en ese momento, Promérica ahora ya más como institución, en un país que sí, bueno, dolarizado, pero siempre con las inestabilidades que hemos tenido, y la apuesta ha sido buena, en general. Muy bien. Ahora sí conversemos del tema ya de Promérica, de la fusión. A ver, cuéntanos de la fusión. Bueno, ¿por qué se decide? ¿Cómo fue el proceso? Creo que, retomando eso último, yo diría 3 razones principales de Promérica en ver esto como una buena oportunidad. Uno, la experiencia previa de 13 años acá con Promérica Ecuador, en un ambiente dolarizado, en un ambiente, un crecimiento sostenido de 4% por los últimos 13 años, etc. Y mirando hacia adelante, pues quizás dentro de las curvas normales de altos y bajos, pero una trayectoria que se sostenga. 2, Centroamérica ha crecido bastante. Centroamérica en estos años también, su mercado común, sus relaciones de exportaciones y quizás las empresas y los capitales empiezan a buscar a dónde salir. No son de tamaño para competir con economías como México o como Colombia, pero Ecuador sí es atractivo porque guarda relación de tamaño, etc. Entonces se le ve interesante. Y lo último quizás es que es una corporación latinoamericana. Entonces el nivel y apetito de riesgo con esta diversificación que Promérica ya tiene como parte de su estructura, que no tiene un banco en un país, sino tiene 9 bancos, es atractivo para les hace una. Pero el hecho quizás fundamental dentro de este análisis es que es Produbanco. La oportunidad no es Banco XX, es Produbanco. Lo que significa que los atributos que conocemos de Produbanco, trayectoria de 35 años, un banco sólido, solvente, muy bien administrado, y obviamente pues se presta para que alguien que esté buscando en expansión no dude en echarle mano a la oportunidad. Y eso es parte del por qué se concreta, digamos, esta intención, y quizás son las razones varias para llegar a tomar la decisión. ¿Son parecidos Promérica y Produbanco? Bien parecidos. Esto curiosamente es una también de las fortalezas. No solo Promérica Ecuador en su composición de activos, principalmente, que es lo que cuenta, pero si consolidado Promérica como grupo, comparado con el balance de Produbanco, porcentualmente guardamos la misma relación de riesgo en cuanto a la composición de la cartera. O sea, somos corporativos, empresariales, no asumen mucho riesgo. Pequeña industria. Hay cartera de consumo en autos, vivienda y tarjeta, pero dentro de los porcentajes que le dan a un pastel una diversificación de riesgo casi igual. Entonces, compartimos el modelo de riesgo. Exactamente. No es que vamos a comprar algo que no se aplica o que Produbanco es algo que no es Promérica. Más bien, las diferencias quizás están en la forma de promocionar el negocio. Yo soy creyente de mercadotecnia, yo soy creyente de... Tú eres mucho más de exposición, de que busco más perfil bajo. Sí, no sé si perfil bajo, pero es otra estrategia de mercadeo. Entonces, capaz que eso a la gente como que le dice, ah no, este banco es más de consumo.
No necesariamente, porque el banco nosotros tenemos una cartera corporativa muy importante y Grupo Promérica en general. Pero quizás esa diferencia es que buscamos un crecimiento más rápido. Son un poco más agresivos. Básicamente ese debe ser, pero manteniendo el mismo perfil de riesgo. Interesante. ¿Qué preguntas tienen? En la fusión, ¿qué retos les presenta ya dentro de la cultura corporativa? Muy bien. ¿Cómo va a manejarse ese Claro, tema? claro, creo que es importante. Quizás me brinco un paso atrás. El mayor reto está en lo que hablamos antes de comenzar el desayuno, que es este tema de una aprobación rápida, que es quizás la contribución del gobierno es a que esto se dé ya, rápido, que cumpla todo lo que hay que ¿Qué cumplir. tiempos estarían pensando ustedes para que sea un tiempo adecuado? Nosotros deberíamos pensar en que no debe ser todo el proceso más de 2 meses. 2 meses. Sí. Es que el sector financiero no puede aguantar esta incertidumbre. El proceso ya comenzó. Nosotros sometimos la solicitud justamente el día 26 de diciembre, por eso hicimos sí, ya está en camino. Por eso justamente hicimos la publicación de la intención de... ¿Estimarían que en abril deberían ya estar? Deberíamos tener, yo creo que hasta marzo, las aprobaciones. Las aprobaciones legales. Por eso me retrocedo para poder contestar. Pero, Sofía, te contestar tu inquietud, que ya la voy a hacer. Porque una vez hecho eso, digamos, estamos trabajando en planes, pero con la superintendencia de bancos ya en el último de los pasos, estaríamos conversando con ellos para poner un cronograma de la consolidación de los dos bancos. Pasan a ser tercer banco, ¿no? Pasaríamos a ser tercer banco. Es que el tema es importante aquí, es que el comprador no es Promérica Ecuador, es Promérica Financial Corp, que es el accionista principal de Promérica Ecuador. Entonces, la idea de transición nuestra es justamente, como Promérica compra el banco grande, sobre este banco grande le juntamos el balance del banco más pequeño y no al revés. O sea, absorbe el producto. Claro, porque ahí están los sistemas, ahí está la cartera más grande, es 4 veces más grande que tiene 3.000 millones y nosotros tenemos 800. Con la administración, obviamente, de Promérica. Manteniendo gran parte de la administración comercial. Siempre va a haber la administración, digamos, estratégica Pero quienes se dirección. quedan al frente del banco, me imagino que son ustedes, ¿no? Así es. En este caso, tú vas a liderar. Una vez que hagamos la fusión, la transición, la idea es juntar y tenemos una sola administración. Pero es una administración que prevalece también el banco grande. Claro. O sea, no es que pueden salir todos. y no van a salir realmente lo que buscamos es que el costo humano sea a nivel inclusive de todos los niveles, del más bajo pequeño. La idea es sumar y tener un banco más grande en base de 2 bancos sólidos con excelente imagen. Ya le voy a tener de vecino, más cerquita. Entonces ese es el esquema. ¿Cómo va a pasar esto? Probablemente va a tomar 6 meses, 8 meses de una carpintería muy exhaustiva. Hay sucursales en común, hay áreas en común, hay que migrar a cartera, hay que migrar a los ¿El depósitos. nombre del banco? Le vamos a mantener la marca Produbanco, agregándole el sobrenombre o el apellido del Grupo Promérica que le catapulte a un Produbanco ecuatoriano. No le vamos a cambiar el nombre porque, como te digo, Banco de la Producción existe en Nicaragua. Este es otro Banco de la Producción. Eso es interesante. Evolucionó Banco de la Producción de Nicaragua hacia Banpro porque así evolucionó la marca, como aquí evolucionó a Produbanco. Sí, de Banco de la Producción. Hubiese sido una gran coincidencia que los dos evolucionen a o Banpro o Produbanco, pero no se dio. Pero la razón social es la misma, el Banco de la Producción. Es más, anécdotas interesantes, Ramiro me cuenta, dice, bueno, créeme que cuando ¿Qué Ramiro? Ortiz, cuando le puse el nombre al banco en Nicaragua, yo miré alternativas. Y como estaba en BAC y conocía toda Latinoamérica, una de las alternativas que siempre me gustó es que Banco de la Producción en Ecuador es el nombre Producción General. Me gustó
Y puedes decir que inclusive copié el nombre y lo puse en Nicaragua, porque este tiene 35 y Banco de la Producción de Nicaragua tiene 25. Ah, o sea, medio. Entonces, me cuenta, pero digo, es el haber pensado nombres que sean nombres que apoyen el sector productivo, que apoyen el desarrollo. En ese momento, acuérdate, Nicaragua estaba devastada, un banco que iba a apoyar la reconstrucción del país. Entonces tenía un sentido importante. ¿Por qué mantener el nombre? Obviamente, inclusive cuando compras un negocio, parte de tus activos intangibles y valor son la marca y lo que has hecho con esa marca. Entonces, la razón también es importante de mantener esa marca, pero generarle una imagen corporativa de grupo. Muy interesante. Yo creo que tenemos bastante material. Sí. Bueno, no queda más que felicitarte. Ahí estaremos viendo. Es un tema. Ojalá veamos cómo avanza esto.